Hola, buenos días, bienvenidos a estas jornadas de promoción del diseño. Creo que tengo 20 minutos para, más que promover el diseño, sensibilizar a las pequeñas y medianas empresas y a los futuros diseñadores o diseñadores que habéis acudido hoy aquí sobre la importancia de la identidad corporativa, sobre la marca y sobre los valores que esta ofrece a la hora de comunicar nuestros valores comerciales. El título es bastante agresivo, ¿vale? Tempus fugit. En el escenario en el que vivimos en el día, que Miguel antes nos adelantaba un poco, complicado, con futuro viable o no viable, el día a día, el hoy, el presente, es que se nos acaba ese tiempo de actualizar nuestras imágenes de marca. Como pequeñas y medianas empresas, y entiendo por pequeñas y medianas empresas, no a las grandes corporaciones, sino a esos pequeños grupos familiares, empresariales de 2, 3, 5, 10 personas, que nunca le ha dado importancia a su imagen de marca, pues suponía anteriormente un coste adicional a sus gastos frecuentes, y además porque realmente en el escenario anterior al que vivimos ahora no era tan vinculante. El negocio se gestionaba igual, se generaba igual y los clientes los teníamos igual. Es decir, el presente y el día a día no obligaba a tener una buena imagen de marca, ¿no? Ese escenario ha cambiado y mientras mejora y no mejora, se nos acaba el tiempo. Las armas que tenemos para generar negocio, generar clientes, si no las aprovechamos, lo que comentabas antes, de que no es viable que por un simple matiz del traje que nos viste, de la imagen que nos viste, no sea coherente, podamos perder cota de mercado o perder clientes. ¿Cuál es el principal problema de este escenario que vivimos hoy en día? Hablábamos antes, y Miguel nos lo explicaba muy bien, es el problema de la financiación. Es uno de los principales problemas y probablemente uno de los más importantes. Pero para mí, como creativo y como defensor hoy y sensibilizador de la importancia de la imagen de marca, considero que el principal problema no es la financiación, como estábamos diciendo. El principal problema para mí son los clientes. Yo considero que si tenemos clientes, porque antes los teníamos, antes era fácil generar clientes, montábamos una actividad, teníamos una capacidad profesional, la poníamos en el mercado a servicio de los clientes y los clientes acudían. No era tan complicado como ahora. Ahora es complicado porque muchos de nuestros clientes anteriores han cerrado por la situación actual del mercado, o los clientes, que también es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, se han especializado mucho. Ahora nos miran con otros ojos. Antes todo valía y ahora no vale todo. Por eso se acaba el tiempo de actualizar nuestra imagen de marca. Ahora es muy importante darnos a conocer con una buena imagen. Y yo quiero hacer como solo tengo 20 minutos, quiero hacer un símil que para mí no es nada dramático, pero el otro día, por lo menos uno de los oyentes se escandalizó un poco, es con el término de la caza. Para mí, conseguir clientes es cazar clientes. Y cuando digo cazar clientes, apelo a vuestra inteligencia, no me refiero a machacar a los clientes, a perseguirlos por la calle a golpe de machete, no, a captar clientes. La caza, el arte de la caza no tiene por qué ser para nada escandaloso, ¿vale? Ni agresivo, pero sí se trata de cazar, y para poder cazar clientes tenemos que tener las mejores armas. Para mí, que defiendo la imagen corporativa y la comunicación y implementada en la estrategia empresarial, tenemos que tener el mejor arma. Para mí, el mejor arma es la identidad corporativa. Voy a enseñaros algunos ejemplos ahora que no son ejemplos de las grandes empresas con las que solemos trabajar, sino que son las pymes de las que os hablaba antes. Muchos de vosotros, y alguno está aquí presente, son pymes que pertenecen a la Federación Valenciana de Economía Social, FEBES, pequeñas empresas de 2 a 10 empleados. Vamos a ir viendo cómo la imagen o el arma para cazar que tenían antes no era válido y cómo el que han conseguido ahora sí les permite en este escenario conseguir cazar o captar a esos clientes. Son 2 socias, 2 personas nada más, con una agencia de viajes. Hasta que entramos en comunicación con ellos y les hacemos un desarrollo de cambio de imagen de marca y un pequeño planteamiento de la estrategia que deben de seguir a la hora de comunicar sus excelencias, esa era su imagen de marca. En la actualidad, esta es su imagen. El arma que tenían antes para cazar era válido. Antes, con ofertar precios económicos, dar una cierta credibilidad, valía para conseguir clientes, para cazar clientes. Ahora ya no vale eso. Ahora ya no nos vale con que nos ofrezcan algo barato, sino que en este caso queremos saber y que nos certifiquen que vamos a llegar a nuestro punto de destino, que el hotel va a ser un buen hotel y que esas lindezas que nos vendieron sentadas delante de ellas